primero vas a sentir que es regular, tac, 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 y no sé, y no irregular, tac, 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 o sea, como, ya dije, como algo musical. Y después simplemente necesita un segundero, un reloj, y tomar el tiempo en 1 minuto o 30 segundos. Si son 30 segundos, pues lo multiplica por 2. Si es 1 minuto, esa es la frecuencia cardíaca por minuto. Son las pulsaciones por minuto. Bioser, tu conexión de salud. Imagina que estás hablando con alguien y de repente se le empieza a torcer la cara. Su expresión facial cambia, puede estar sufriendo una parálisis y esto es uno de los síntomas del accidente cerebrovascular, pero no es el único. Para ilustrarnos sobre este tema, hoy hemos invitado en Bioser, tu conexión de salud, al doctor Adler Puerta. Él es un reconocido neurólogo, miembro de la Sociedad Venezolana de Neurología en su carácter de tesorero y además secretario del Grupo de Trabajo de Enfermedad Cerebrovascular. Bienvenido, doctor Puerta, ¿cómo está? Muy bien, Marimar, muchas gracias por la invitación. Saludos a tu audiencia. Bueno, feliz de tenerle por acá. Nosotros en Bioser contamos con usted como especialista en neurología y este tema que nos atañe muchísimo, sobre todo porque en el ámbito noticioso, pues hemos conocido de recientes fallecimientos consecuencia del accidente cerebrovascular y sabemos que nuestra audiencia tiene muchísimas dudas al respecto. Así que, ¿qué le parece si comenzamos por definir de qué se trata el ACV? Bueno, fíjese, el ACV, esas siglas que traducidas se dicen accidente cerebrovascular, se refiere a una enfermedad que se produce bruscamente, que se produce de dos maneras. Uno, por la obstrucción de vasos en el cerebro o por la ruptura de esos vasos, de manera que la primera produce isquemia, que es reducción de la sangre que llega y la oxigenación cerebral, y al final termina produciendo la muerte del cerebro, y la segunda produce hemorragias que producen una serie de síntomas que uno puede evidenciar con los pacientes. Es decir, que tenemos entonces dos tipos de ACV, ¿no? Lo que llamamos isquémico y hemorrágico. Es exactamente como lo dijiste. El primero, ya lo dije, obstrucción de un vaso, son aproximadamente el 85% de los casos, o sea que es el más frecuente, y el segundo, por ruptura de arterias que produce un sangrado dentro del cerebro o alrededor del cerebro, por debajo de las meninges, que se llama hemorragia subaracnoidea. Digamos que estos son principalmente los dos eventos que se pueden producir en un paciente que tiene un ACV. Bueno, nosotros tenemos muchísimas preguntas del público que quieren saber acerca del accidente cerebrovascular y sobre todo esos primeros síntomas. ¿Cómo identificar cuando una persona está sufriendo un ACV? Eso es extremadamente importante, porque si las personas son capaces de reconocer los síntomas, pues son capaces de buscar la atención médica. Entonces, hay unas siglas que eso está en una escala que se llama la escala de Cincinnati. Ahí digamos que son tres principales síntomas. Uno puede ser desviación de la cara, de los rasgos faciales, trastornos del habla, que va desde que la persona habla como enredado, como si estuviera borrachito, hasta que puede tener problemas para comprender, inclusive hasta perder el habla. Y síntomas muy importantes, reducción o disminución de la fuerza muscular de un lado del cuerpo, bien sea del brazo, bien sea de la pierna o de ambos. Si estos tres síntomas están, prácticamente es seguro que una persona tiene un ACV. Si alguno de estos síntomas está solo, más del 70% evidencian que la persona tiene un ACV. De manera que una persona que tenga estos síntomas, y además es muy fácil, porque el vecino, el que esté con él, le puede hacer cosas. Por ejemplo, sonríe, muestre los dientes y ve que la cara se desvía. Le puede hacer preguntas y escucha el habla y le manda a levantar los brazos, más o menos de esta forma, y uno de los brazos puede caer. Y es fácil hacer el diagnóstico, no tiene que ser ni siquiera un experto en salud ni un médico. Es decir, que una persona sufriendo un accidente cerebrovascular también pudiera de repente desplomarse o se van viendo esos síntomas que usted nos está comentando poco a poco. Generalmente los síntomas son bruscos, o sea, Okay. aparecen de manera súbita. Hay casos en que los síntomas evolucionan en forma muy lenta. Sí, por supuesto, si una persona está caminando y tiene una reducción de la fuerza muscular de la pierna, por ejemplo, puede desplomarse. Muchas veces los pacientes están acostados, dormidos inclusive se despiertan y se despiertan con los síntomas.
En el caso de, por ejemplo, una de los tipos de ACV, que son las hemorragias subaracnoideas, inclusive la persona puede tener un dolor de cabeza como nunca había tenido en su vida, y eso puede estar acompañado o no por por pérdida de la conciencia o por un estado de confusión mental. A veces también son problemas menos frecuentes, problemas visuales, Ok, pérdida de la pérdida de vista visión. o de un campo visual, bien sea ve menos hacia el lado izquierdo o ve menos el campo visual del lado derecho. ¿Este tipo de síntomas concurren todos o puede ser que se dé uno solo de ellos y la persona de repente pueda pensar que es otra cosa lo que le está ocurriendo? Sí, es muy frecuente que la interpretación de la persona no sea la adecuada, pero por eso es que tienes que estar claro de que tienes que buscar atención médica si alguno de estos síntomas aparece. Hay personas que tienen reducción de la fuerza muscular de un lado del cuerpo y resulta que como se les pasó, o sea, pasan 5 minutos, piensan que eso puede ser algo normal o que de repente fue que se acostó encima de ese lado del cuerpo y por eso tuvo la disminución de la fuerza muscular y no acuden al médico. O personas que tienen dolor de cabeza que nunca han tenido y pasan los días, a veces anuncia. Por ejemplo, las hemorragias subaracnoideas, a veces hay un dolor de cabeza que nunca ha tenido la persona y tiene días y eso se llama cefalea sentinela. Eso lo que está avisando es que la ruptura del vaso cerebral está cerca y que debe acudir a consulta. O el caso que dije anteriormente, que tuvo disminución de la fuerza muscular de un lado del cuerpo y que esto se resolvió de manera espontánea, hasta un 25% de los ACV están anunciados por ese tipo de síntomas y el paciente tiene que acudir inmediatamente o si pierde el habla. No es normal que una persona pierda el habla por unos minutos y después la recupere. Entonces, muchas veces las personas interpretan de una manera muy suave, digamos, y no acuden a consulta. Cuando acudiendo a la consulta hay muchas cosas que se pueden hacer. Si hay una persona que, por ejemplo, sufra de migraña y se le presenta este dolor de cabeza, ¿cómo puede identificar? ¿Cómo es quizás el rasgo más característico del dolor de cabeza en el accidente cerebrovascular? Hay varios, fíjese, una persona que sufre de migraña reconoce generalmente cómo es el tipo de dolor Okay. de cabeza que tiene. Cuando este dolor de cabeza es distinto, por ejemplo, lo llaman el peor dolor de cabeza que yo he tenido en mi vida. Jamás me había dado un dolor de cabeza. Eso hay que ponerlo en la lupa y Okay. eso requiere atención inmediata. O un dolor de cabeza que generalmente las personas que sufren de migraña, el dolor de cabeza va de una intensidad leve que va aumentando de manera progresiva y no súbito. Un dolor de cabeza que se produce como un rayo, de hecho se llama cefalea tipo trueno, que aumenta en un minuto, eso es un signo de alarma. Inclusive si aumenta muy rápido en una primera hora. Por acá nos dicen a través de los mensajes que nos van dejando en nuestra página web, ¿cuánto tiempo pueden durar los síntomas suaves o Fíjese, leves, digamos? eso varía. O sea, ya lo dije, el ataque isquémico transitorio, que los síntomas se resuelven en forma espontánea, generalmente duran menos de una hora. Está definido que una persona que tiene unos síntomas menores de 24 horas y que se resuelven de manera espontánea, eso es algo que se llama ataque isquémico transitorio, que es una luz roja que se prende que dice si usted no toma medidas le va a dar el ACV. Pero normalmente una persona que tiene más de una hora, aunque el síntoma se haya resuelto en forma espontánea, cuando uno le hace estudios de imágenes, el médico hace estudios de imágenes especiales, va a conseguir una lesión. Entonces esa persona probablemente le dio un ACV, solo que los síntomas se resolvieron porque la arteria se destapó. O sea, la arteria puede obstruirse y taparse en forma espontánea Ok. en algunos casos. Entonces, insisto, no hay una duración establecida, ¿ok? Pero si una persona, después de una hora de tener esos síntomas de déficit neurológico, generalmente ya uno va a conseguir una lesión en los estudios realizados. Por acá nos preguntan también si tiene que ver con una subida de tensión, de repente una persona hipertensa, si puede tener mayor riesgo o si está relacionado de alguna manera. Ok, muy importante porque acabas de entrar en los factores de riesgo para el ACV. Varían un poquito si el ACV es isquémico o si es hemorrágico, pero el principal factor de riesgo para ambos es la hipertensión arterial. Y es muy importante porque la hipertensión es una enfermedad que generalmente no produce síntomas. La persona tiene la tensión alta
y no va a tener ningún síntoma hasta que aparece la enfermedad aguda, como por ejemplo el ACV, pueden ser otras, como un infarto cardíaco. Por eso es necesario que las personas se hagan evaluaciones médicas regulares, rutinarias. Entonces, sí es uno de los factores de riesgo y aunque eso viene enfermando los vasos en forma progresiva, por ejemplo, en el caso de la hemorragia intracerebral, sí, el paciente viene enfermando los vasos en forma progresiva, pero con un aumento súbito de la tensión arterial, ese vaso puede romperse y producir un sangrado dentro del cerebro que la gente lo llama derrame cerebral. Erróneamente. Erróneamente, pero bueno, pero digamos que ese es el término popular que usan las personas. Hay otros factores de riesgo, como la diabetes, que también es muy similar a la hipertensión en cuanto a que no tiende a producir síntomas en muchos pacientes. Está el hábito de fumar, por supuesto, está la falta de actividad física. Se dice que el que no realizar actividad física, que es el sedentarismo, tiene igual riesgo o mayor que la persona si no fuma. La obesidad. Hay una arritmia que se llama fibrilación auricular, bueno, no importa que aprendan ese nombre, pero que también es un factor de riesgo importante para ACV y que 4% de la población mundial la puede tener. O sea, es una cantidad importante y que aunque la persona tal vez no la va a reconocer, es un médico, pero si uno se toma el pulso, hay que aprender a tomarse el pulso, porque el pulso es regular, es como la música, tiene un ritmo, y si ese ritmo está irregular, pues ya eso es un motivo para acudir a consulta. La obesidad, por ejemplo, trastornos del sueño, son otros factores de riesgo para ACV, y todos los que acabo de nombrar son factores de riesgo modificables, es decir, hay medidas que pueden hacer que esos factores de riesgo cambien. Por supuesto, si fumo y al dejar de fumar ya se elimina el riesgo. Una dieta saludable también puedo eliminar el riesgo, etcétera. Control de la tensión, control de la diabetes. Bueno, justamente también tenemos esa incógnita, ¿no? En el caso de hipotensión, pero si la persona de repente sufre de varices o tiene esos problemas de circulación ya preexistentes, ¿pudiera también ser candidato a un accidente cerebrovascular? No, las varices no tienen nada que ver con el accidente cerebrovascular, porque las varices es una enfermedad venosa y la mayoría de los accidentes cerebrovasculares son de origen arterial. Bueno, hay solamente un caso en varices que es cuando se producen las trombosis de las venas. ¿Okay? Entonces, una cosa bien compleja que puede producir si el paciente tiene un problema a nivel cardíaco, algo que se llama embolismo paradójico, pero eso no es frecuente. Entonces, realmente las varices como tal no son un factor de riesgo. Y la hipotensión, no tampoco, a menos que esa hipotensión que sea producida por algún tipo de enfermedad, generalmente enfermedades cardíacas, sea tan severa que disminuya en forma prolongada el flujo sanguíneo cerebral, y no se va a producir un ACV. Se produce generalmente lesiones distintas a lo que se describe como accidente cerebrovascular. En esta ocasión queremos recomendarte nuestra aplicación BioSer. Aquí podrás encontrar una amplia gama de servicios de salud, todos accesibles desde la palma de tu mano. Descárgala ya mismo en la tienda Google Play Store o accede desde Safari en tu iPhone a www.bioser.app. Si eres un profesional de la salud, no dudes en contactarnos a través de los datos que aparecen en pantalla para ser parte de nuestra creciente comunidad. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones para mantenerte al día con todas nuestras novedades. BioSer, tu conexión directa con la salud. Hemos tenido bastante interacción a través de las redes sociales y a través de nuestra página web sobre algunas preguntas que están allí inquietando a nuestra audiencia. Nos dicen por acá, doctor, ¿qué pueden comer las personas que han sufrido de pequeñas isquemias? En este caso, vamos a definir también qué son pequeñas isquemias. Ok, Maurimar, mira, sí, hay casos, así como lo dicen, que son ACV menores. Generalmente los podemos llamar, cuando los vemos en imágenes, son muy pequeños y se llaman infartos lacunares. Entonces, vamos a decir, esos son los que serían pequeñas isquemias, ¿no? Pero no hay que hacer diferencia entre las pequeñas isquemias y las grandes, porque el tratamiento generalmente tiende a ser similar. En cuanto a la dieta, lo que está en evidencia, que tiene evidencia científica para disminuir la recurrencia de accidentes cerebrovascular isquémicos, es la dieta mediterránea. Esa dieta, en general resumida,
consiste en disminuir la ingesta de carnes rojas. Se pueden comer carnes blancas, aves, productos del mar, cualquiera que sea. Disminuir la ingesta de sal, ¿okay? Aumentar la ingesta de vegetales y de frutas, que eso está incluido dentro de los vegetales. Y bueno, eso en general, los frutos secos, el aceite de oliva. ¿Okay? Esa dieta, digamos que es la dieta que hoy por hoy es reconocida basado en estudios científicos, que disminuye el riesgo de accidente cerebrovascular. Pero en general lo que hay que tener es una dieta sana. ¿Okay? Entonces, y eso es una parte importante para disminuir el riesgo, el cambio de hábito. Una dieta sana y también el ejercicio. Usted nos comentaba que tiene el mismo riesgo una persona sedentaria que una persona fumadora. Eso me llamó bastante la atención. Y en este caso, quisiera que nos comentara qué tipo de ejercicio. ¿Caminar es suficiente? ¿Caminar media hora? ¿O de repente necesitamos un poquito más de actividad física? Fíjese, cualquier ejercicio que se haga, lo importante es disminuir o evitar el sedentarismo. En el caso de ACV puede ser caminar, porque el caminar es un ejercicio que no requiere muchas cosas, solamente el lugar para hacerlo. ¿Okay? Entonces, el tiempo, 20 minutos, con 20 minutos, 40 minutos, 40 minutos, 3 o 4 veces por semana o media hora diaria, alrededor de 150 minutos semanales es suficiente. Ahora, no solamente para ACV, sino para disminuir riesgo de otros problemas vasculares, para aumentar la expectativa de vida, se está hablando de ejercicios no solamente aeróbicos, sino ejercicios que aumenten la masa muscular. Ejercicios de fuerza. Ejercicios de fuerza. Entonces, también se pueden hacer. El que los quiera hacer, lo puede hacer. Pero si el objetivo es disminuir la recurrencia de ACV, el caminar es suficiente. Si la persona le gusta nadar, pues puede nadar. Si la persona le gusta hacer ciclismo, tanto estático como activo, pues también lo puede hacer. También va a depender, esto es en forma general para prevención primaria, cuando un paciente no le ha dado la ACV, y también para un paciente que ya le dio la ACV y evitarlo. Pero también va a depender, por supuesto, al paciente que le dio la ACV, las condiciones en que quede. ¿Okay? Y si hay otro tipo de problemas, por ejemplo, problemas cardíacos como infartos, entonces ya el médico es el que tiene que indicar qué tipo de ejercicio debe realizar la persona. Cambia un poco dependiendo de cuáles hayan sido las secuelas y cuáles sean las enfermedades que estén relacionadas con la producción de la ACV. Con respecto al tema del ejercicio, doctor, me gustaría que nos refiriéramos brevemente al caso de Daniela Larreal, ciclista venezolana, nos representó en 5 Olimpiadas y falleció de 50 años por un accidente cerebrovascular. Allí, pues evidentemente ella mantenía actividad física constante, una deportista de alto rendimiento, sin embargo tenía el factor hereditario. 2 tías habían muerto de accidente cerebrovascular. Entonces, en este caso, como factor de riesgo, la parte hereditaria, ¿qué tenemos que prestar atención allí? Sí, bueno, no conozco realmente los detalles del caso de la ciclista Daniela Larreal. Habría que ver si realmente ya tuvo un ACV isquémico o fue un ACV hemorrágico, porque las implicaciones son un poquito diferentes. Pero sí, anteriormente yo mencioné que los factores de riesgo que no, eran modificables, los que nombré, pero también hay factores de riesgo no modificables, dentro de los cuales está la parte hereditaria. La parte hereditaria puede ser, en la parte genética puede ser que las personas tengan un solo gen, y son enfermedades específicas que determinan la producción de ACV, o que tengan muchos genes, se llama poligenética porque son muchos genes, pero generalmente esto está relacionado con la producción de enfermedades como la hipertensión y la diabetes, que al final llevan al paciente a tener un alto riesgo de accidente cerebrovascular. Se dice que una persona que tenga un familiar de primer grado que le haya dado un ACV, sobre todo si ese ACV ha sido una persona en edad de jóvenes, vamos a poner menos de 50 años, tiene mayor riesgo de tener ACV isquémico que la población general.
En cuanto a los ACV hemorrágicos, por ejemplo, en el caso de las hemorragias subaracnoideas, que es un sangrado entre el cerebro y las meninges, pues eso se produce por ruptura de una dilatación de vasos que se llaman aneurismas, y algunas personas que tienen algunas condiciones que predispone a la formación de aneurismas, y las aneurismas se pueden romper. Habría que ver realmente cuál es el caso de ellos. Generalmente esto de los aneurismas no es tan frecuente en nuestra población, digamos, latinoamericana, ¿no? Son más para la gente asiática, ¿ok? Pero sí se puede ver. Hay familias que tienen predisposición a producirse aneurismas y, pues si no se diagnostican, pudiera tener el riesgo, pero no quiero que haya alarma porque Claro. nosotros realmente en Venezuela o Latinoamérica en general no somos muy propensos a esto. Esos casos son muy infrecuentes. Por acá también nos preguntan, cuando se siente un latido lento, golpeante, ¿puede deberse a qué? Ok, fíjese, si se tomó el pulso y el latido lo siente de esa manera, o sea, a lo mejor lento es nada más bradicardia. Bradicardia es disminución de la frecuencia cardíaca. Y la disminución de la frecuencia cardíaca, que cuando se toma el pulso y es menos de 60, habría que tomarse la frecuencia. Hay que ver a esa persona que tome cuánto es el pulso. Si tiene menos de 60, pudiera ser anormal o pudiera no ser anormal. Por ejemplo, un deportista tiene frecuencia cardíaca baja. Una persona que habitualmente está haciendo actividad física o cargando peso tiene frecuencia cardíaca baja. Pero la bradicardia pudiera ser una enfermedad que tiene que ser consultada con el médico. El golpeante me llama la atención. Y bueno, sí, eso tiene que ser evaluado por el médico, porque eso pudiera ser una arritmia. ¿Ok? Claro. Entonces las arritmias son muchas y no se pueden, digamos, hablar ellas en un solo tema aquí, y además habría que estudiarlas, ¿ok? Pero sí es importante, primero, que se tome la frecuencia cardíaca. Si es por debajo de 60 y no es deportista ni es una persona que toma peso regularmente, pues acude al médico se realiza un electrocardiograma en principio, y ahí se va a ver si realmente eso es normal o no es normal. Después del coronavirus, muchos quedamos con el oxímetro como esa herramienta siempre en casa, ¿no? Para monitorear la oxigenación. Sin embargo, eso también mide la frecuencia cardíaca. Pudiéramos utilizarlo de manera de tomar también allí esa medición. Sí, aunque los oxímetros son de distinta calidad, Ok. entonces yo no confiaría ciegamente en que realmente esa frecuencia cardíaca de que me está dictando el oxímetro es real. Hay unos oxímetros que son los que se usan en los hospitales, en las clínicas, que son más precisos. No es que no sea real, pero no tienen la precisión que puede ser tomarse el pulso y medir la frecuencia cardíaca, que es muy fácil. Es muy fácil de hacerlo. Ahora el doctor Adler Puerta nos va a enseñar a tomarnos el pulso, la frecuencia cardíaca, para conocer pues nuestro estado de salud en ese caso. Bueno, doctor Puerta, usted quedó que nos iba a enseñar cómo tomarnos el pulso. Bueno, muy fácil. Si uno ve la palma de la mano, aquí está el dedo pulgar. ¿Okay? Bajamos hacia el antebrazo, ¿okay? Y hacia la parte del dedo pulgar, uno pone estos dos dedos. Ahí, tocando suave, uno busca el pulso. Sí. Lo va a sentir ahí. Eso está al lado de un tendón que está aquí, en el medio, o lateral hacia afuera, hacia el pulgar. Ahí va a sentir el pulso. No es necesario apretar mucho, ¿ok? Y primero va a sentir que es regular, tac, 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 y no irregular, tac, 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 o sea, como ya dije, como algo musical. Y después simplemente necesita un segundero, un reloj, y tomar el tiempo en 1 minuto o 30 segundos. Si son 30 segundos, pues lo multiplica por 2. Si es 1 minuto, esa es la frecuencia cardíaca por minuto. Son las pulsaciones por minuto. Lo normal es entre 60 y 100 pulsaciones por minuto. ¿Y si es un niño, por ejemplo? Oye, no te puedo hablar de niños porque mi especialidad es neurólogo de adultos, y la frecuencia cardíaca de los niños puede cambiar inclusive desde la edad. En neurología, uno dice que más o menos un niño después de 5 años se parece mucho a los adultos. Pero en los niños pequeños es distinto. La frecuencia cardíaca probablemente vaya a variar dependiendo de la edad. Un recién nacido tiene una frecuencia cardíaca, creo que más alta.
pero sería locubrar para hablar de niños en mi caso porque no es mi especialidad. De notar entonces alguna anomalía con respecto a esa cuenta, entonces tenemos que acudir al médico para evaluar. Por supuesto, tanto en la frecuencia como en la regularidad del pulso, aunque ya dije que, por ejemplo, los deportistas tienen frecuencias bajas. Pues. Las personas mayores también tienden a tener frecuencias bajas, pero siempre es importante consultar al médico. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por ese dato. Ya hemos conocido las causas, los síntomas, los factores de riesgo, pero quisiéramos saber, doctor, también con respecto a qué tipo de exámenes se tiene que realizar la persona que ha sufrido un accidente cerebrovascular o que ha tenido los síntomas. Fíjese, en principio el paciente debe acudir al médico urgente porque hay tratamientos específicos que se pueden hacer sobre todo en las primeras horas, que disminuyen el riesgo de que siga muriendo cerebro. Se dice que por cada minuto que pase se mueren 2 millones de neuronas y por cada hora que pase el cerebro envejece 3.6 años. Que pasen que el paciente no asista a la emergencia para ser tratado. El primero es el examen neurológico. El médico sabrá, hay unas escalas que se aplican. No vamos a entrar en detalle de esas escalas, y además después hay exámenes específicos que se hacen. Hay que buscar la causa. Porque como ya dijimos, están los factores de riesgo, pero estos factores de riesgo llevan a que se produzcan enfermedades que son a la vez las que van a hacer que el paciente tenga un ACV, tanto en el isquémico, principalmente en el isquémico, como en el hemorrágico. Dependiendo de cuál de los dos sea, ya dijimos que el más frecuente es el ACV isquémico, se van a hacer estudios. Entonces, el corazón es uno de los órganos que hay que evaluar exhaustivamente con cardiología, porque muchos son coágulos que se desprenden del corazón y que tapan una arteria del cerebro. Entonces el cardiólogo sabrá ecocardiogramas, por ejemplo, por supuesto el electrocardiograma, claro, que es elemental para todos los pacientes, ecocardiogramas. Hay exámenes que evalúan el ritmo cardíaco por un tiempo, tanto el holter de arritmia, que es para evaluar el ritmo, que se hace en 24 horas, inclusive ahora hay telemetría, y en Venezuela las hay, en clínicas privadas que el paciente ingresa y se le pone algo para detectar el ritmo cardíaco todo el día y toda la noche. Y el paciente puede durar 2-3 días con eso. Hay aparaticos que también se usan para detectar esa arritmia que se llama fibrilación auricular. Lamentablemente en Venezuela no contamos con eso, pero que se pueden colocar como un marcapaso debajo de la piel, que son apenas de 2 centímetros, y eso puede dejarse un año para detectar esa arritmia que produce la ACV, que es la fibrilación auricular, que a veces no es fácil de detectar. Se estudian las arterias del cuello que llevan la sangre al cerebro. Eso tiene el nombre de Doppler carotidio. Okay. Por lo más importante, los estudios de imágenes del cerebro, tomografía, resonancia magnética y diferentes variedades, como por ejemplo para ver los vasos, como angiotomografía o angioresonancia. Nosotros, lo dije, en Venezuela, lamentablemente en los hospitales no mucho, sin embargo hay tomógrafos, hay muchos hospitales que cuentan con tomógrafos para hacer el diagnóstico y hay hospitales que tienen servicios de cardiología donde el paciente puede recibir todo este tipo de evaluaciones. En las clínicas privadas grandes, casi todas, digamos todas, tienen este tipo de estudios, salvo el que te dije del marcapaso, claro, porque eso es muy costoso y aquí en Venezuela eso realmente no se ha generalizado. Lo importante, bueno, es acudir al médico y hacerse sus evaluaciones, las que sean necesarias para poder diagnosticar con exactitud qué es lo que ha ocurrido con respecto al accidente cerebrovascular. Y justamente también tenemos preguntas acerca de lo que son las consecuencias o esas secuelas que van a quedar después de un ACV isquémico o hemorrágico. Por acá nos preguntan con respecto al ACV isquémico, ¿qué secuelas deja y qué se puede hacer en ese caso? Sí, antes de eso, fíjate que tú lo acabas de decir y es importante porque a veces se queda como que fue que se le subió la tensión. Se subió la tensión, esa fue la causa de la ACV. Es un factor de riesgo y puede desencadenar el evento en el momento, pero hay que buscar un poquito más allá. Bueno, la secuela puede ser que el paciente no quede con ningún tipo de secuelas porque simplemente se acudió a tiempo, se hicieron las cosas como se tienen que hacer y el paciente quedó bien. Como hay un
alrededor de un 66% de los pacientes que quedan con algún tipo de secuela que afecta la calidad de vida de este paciente, que van desde trastornos del habla o disminución de la fuerza o pérdida de la fuerza muscular de un lado del cuerpo. Esas son las secuelas físicas o problemas visuales, pero también están las secuelas psicológicas. El paciente puede quedar con depresión, puede quedar con trastornos de ansiedad, inclusive algunas secuelas neurológicas como la epilepsia. Hay pacientes que después de una lesión dentro del cerebro quedan teniendo crisis epilépticas y necesitan tratamiento para toda la vida. Esto me lleva a mí a decir que sí, están las secuelas, pero entonces lo más importante es prevenir. O sea, lo más importante es prevenir para que no le dé el ACV, para que no quede en ese grupo del 66% de los pacientes que quedan con una secuela definitiva que va a afectar su vida. Por acá nos comentan sobre consecuencias cognitivas, digamos, pérdidas de memoria, dificultad para escribir, cambios mentales, confusión, pudiera tratarse también. Por supuesto, sí. Más en los ACV, problemas del lenguaje, más que todo, y para la lectura y para la escritura, que es parte del lenguaje. La escritura y la lectura son parte del lenguaje. Pero sí, hay también trastornos cognitivos post-ACV. O enfermedad cognitiva de origen vascular se llama, porque es por los vasos del cerebro. E inclusive eso puede llevar hasta la demencia. Entonces, la primera causa de demencia en el mundo es degenerativa y es la enfermedad de Alzheimer. Sí. Pero la segunda causa de demencia, que no es degenerativa, son las enfermedades vasculares, dentro de ellas el ACV. El ACV puede producir inclusive un problema demencial en el mismo momento que se produce, o puede producir un problema demencial que va solapado, que va lentamente y simulando una enfermedad de Alzheimer. Y cuando uno estudia al paciente, resulta que el paciente tiene una enfermedad vascular. Y a veces son pacientes diabéticos mal controlados, hipertensos mal controlados, que pudieron haber evitado llegar a esa etapa. Claro. Doctor, yo conocí un caso, muy cercano de un paciente que tenía muchas de estas características o digamos de estas consecuencias, pero él me decía que él había tenido un infarto cerebral. ¿Ese término, en ese caso, a qué se refiere? ¿Es lo mismo que un ACV? Es un infarto cerebral. Yo siempre le explico a los pacientes porque las personas en general tienen la idea de que los infartos nada más dan en el corazón. No, los infartos dan en cualquier órgano que tenga arteria. El infarto se produce porque se tapa una arteria. Si la obstrucción de la arteria es en un periodo prolongado, esto va a terminar produciendo que no llegue la sangre, no llegue el oxígeno, la hemoglobina que lleva el oxígeno, no llegue el oxígeno y el tejido, cualquiera que sea, incluyendo el cerebro, se muera. El infarto significa muerte. Entonces sí, los ACV isquémicos son infartos cerebrales y que se puede producir un infarto en cualquier lado. Se puede producir un infarto en los riñones, se puede producir un infarto en el vaso, inclusive y en el cerebro, como sabemos. Lo único es que el cerebro tiene una particularidad. La mayoría de los órganos tienen una reserva de oxígeno que permiten que soporten que un tiempo la disminución del flujo de sangre. El cerebro no. El cerebro no tiene reserva de oxígeno. Entonces, cuando se da por una arteria, el problema, como ya lo dije anteriormente, va avanzando. Se empiezan a morir neuronas y otras células del cerebro, no solamente las neuronas, en forma muy rápida. Por acá nos preguntan, doctor, hoy en día hay muchas opiniones en cuanto a que el azúcar y las harinas son causantes, que la sal no tiene nada que ver. ¿Qué opina usted al respecto? Fíjese, la palabra causante no es. Ya la causa es una enfermedad que se produjo por unos factores de riesgo. Entonces, fíjese que hay algo que se llama prevención, un concepto que es muy poco generalizado, que se llama prevención primordial, que es evitar que aparezcan factores de riesgo. Entonces, por ejemplo, en muchos países está generalizado los parques para que la gente camine, para que no tenga factores de riesgo. Eso es prevención primordial, para que no se adquiera factores de riesgo. Después está la prevención primaria, que es cuando ya se adquieren factores de riesgo, como la hipertensión, como la diabetes, tratarlos. Y después, prevención secundaria, que es el que le dio un infarto, que le dio un ACV, a hacer disminuir esos factores de riesgo para que no repita el ACV. Dentro de los factores de riesgo que tenemos para prevención primaria por un ACV y prevención secundaria está la ingesta de alimentos. Por ejemplo, las harinas, porque las harinas
van a producir obesidad, por ejemplo. El azúcar, ¿por qué el azúcar? Bueno, el azúcar, yo le digo a los pacientes, y a lo mejor a algunos no les gusta, que eso es muy particular de mío, que el azúcar es un veneno. Porque todo lo que, y además es muy adictiva, o sea, el azúcar la gente la requiere, la necesita. Y no, sí, definitivamente la ingesta excesiva de sal es dañina para el cuerpo, para todos, no solamente para los hipertensos. Lo que pasa es que ahora se está diferenciando la sal común que uno usa en la mesa, que si uno usa solamente sal común, normal. O sea, ni siquiera los hipertensos tienen que quedarse sin sal. O sea, porque es muy malo, es muy desagradable comer la comida sin sal. Con los productos procesados, que es otra cosa, los productos procesados tienen un alto contenido de sodio y eso es todavía más dañino, no solamente en el caso de la CB, sino para otro tipo de enfermedades como la enfermedad cardíaca. Entonces, pero sí, la ingesta de sal debe ser, no debe ser exagerada y sobre todo no deben consumirse en exceso o no deben consumirse los productos procesados. En este caso, por acá nos dicen de una persona que tiene 92 años y toda la vida ha caminado, habla bastante fluido, lee mucho, come bien, solo que no come dulces, solamente con el café en la mañana, muy poquita azúcar. Aquí está un caso pues real de esto. Lo felicito a esa persona de 90 años y eso me da esperanza a mí también porque yo soy muy similar. Lo único que me falta es caminar todos los días por motivos de trabajo, pero yo ni siquiera el café yo me acostumbré al café a no echarle azúcar. Fíjese que el azúcar del café, claro, dicen que si tú pones un poquito de azúcar no hay ningún problema, pero si tú dejas el azúcar, de ponerle azúcar al café, te adaptas después de 3 semanas. Al principio es un poquito difícil. 21 días tarda el organismo en acostumbrarse o en dejar un hábito. En dejar un hábito. Entonces ya 3 semanas, pero tampoco vamos al extremo. O sea, si tú le pones un poquito de azúcar al café, tampoco es una cosa grave. Doctor, ya estamos llegando al final, sin embargo hay una pregunta muy importante. Cuando se presentan los síntomas, ¿a qué especialista hay que acudir? ¿Al cardiólogo, al internista, al neurólogo? Ok, si los síntomas son agudos, hay que ir al hospital o a la clínica. O sea, ahí no hay que preguntar. Emergencia. Lo va a ver un médico de atención primaria. O sea, no hay que esperar al especialista. En la clínica, el hospital tendrán. Yo siempre he dicho últimamente, que los neurólogos somos una especie en extinción. Porque realmente somos pocos, no solamente en Venezuela, sino en el mundo. Yo no sé por qué a los médicos no les gusta hacer la especialidad de neurología y menos la parte vascular, porque hay una neurología que se encarga de esto, ¿no? Pero lo importante es que tiene que ser atendido en forma aguda. Si no fue un problema agudo, si ya salió la fase aguda, bueno, sí, lo ideal es que se vea con un neurólogo. Es el especialista adecuado. Pero también hay médicos internistas que son capaces, o cardiólogos que son capaces de diagnosticar y manejar este tipo de paciente. Lo ideal, en realidad, después que el paciente va al hospital, a la clínica o que pasó la fase aguda, es que el equipo sea multidisciplinario, porque el ACV está relacionado no solamente con el cerebro, sino, por ejemplo, con el corazón, con las arterias del cuello. Entonces, algunos pacientes, por ejemplo, van a necesitar manejo especial de la obstrucción de las arterias del cuello. Y hay un intervencionista endovascular que es otra especialidad. Entonces, debe ser manejo multidisciplinario. Algunos van a necesitar el psicólogo, claro. Algunos van a necesitar el psiquiatra, ¿okay? Por supuesto el fisiatra es una parte importante, el nutricionista. Entonces son muchas disciplinas realmente. El que dirige este equipo en principio debería ser un neurólogo, y si es un neurólogo especialista en problemas vasculares cerebrales, mejor. Bueno, doctor, usted está totalmente a la orden en su consulta. Vamos a explicarle entonces a toda nuestra audiencia. Usted ve en Altos Mirandinos, en Caracas también. Vamos a contarle entonces los puntos de contacto y, por supuesto, todo su perfil está en el directorio Biocer, que lo pueden descargar fácil por Play Store. Sí, bueno, en los Altos Mirandinos, desde hace muchos años, estoy en el Centro Médico Docente El Paso. Eso está en la ciudad de Los Teques. Y actualmente también estoy trabajando en el Instituto Médico La Floresta, que es en La Floresta, claro. Al lado de Altamira, pues en la urbanización La Floresta. Ahí estamos a la orden.
Muchísimas gracias, doctor Adler, por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias a ti, Maurimar, y bueno, estamos pendientes. Me gusta este tipo de programas porque es importante, a las personas hay que educarlas. Claro que sí.